11 de julio de 1943. El mariscal de campo Kessler estaba absolutamente convencido de que tenía a los estadounidenses exactamente donde los quería. Había atrapado a su infantería en las playas de Gela con la espalda contra el mar. Tenía el elemento sorpresa. Y lo más importante, tenía a la división Hermann Göring moviéndose a su posición encabezada por el arma más temida de la Segunda Guerra Mundial, el tanque Tiger. Según 20 años de doctrina militar, la invasión estadounidense estaba condenada. Ninguna fuerza de infantería del mundo podía detener un asalto masivo de Panzers sin apoyo de artillería pesada. Kessler se preparó para informar a Berlín de una victoria decisiva. Esperaba arrojar a los aliados de vuelta al océano antes del mediodía, pero Kessler estaba cometiendo un error de cálculo fatal. Creía que luchaba contra un ejército convencional. No se dio cuenta de que se enfrentaba a un tipo de guerra completamente nuevo. Estaba a punto de perder su división de élite, no ante tanques enemigos ni ante aviones enemigos, sino ante una fuerza que no debería haber sido capaz de alcanzarlo en absoluto. El mariscal de campo Albert Kessler tenía 57 años en el verano de 1943. Veterano de la Primera Guerra Mundial, uno de los comandantes más experimentados y respetados de toda la Wehrmacht, había ascendido en las filas de la Luftwaffe, comandando flotas aéreas durante la Batalla de Inglaterra en 1940. Había orquestado el devastador bombardeo aéreo de Malta, que casi hizo rendirse a la isla por hambre. Había coordinado operaciones del Eje en todo el teatro del Mediterráneo. Más importante aún para lo que estaba a punto de suceder, Kesselring entendía la logística, entendía la capacidad industrial, entendía lo que se necesitaba para mover hombres y material a través de grandes distancias y concentrar la fuerza en puntos decisivos. No eran conceptos abstractos para él. Eran los cimientos de la guerra moderna que había estudiado y practicado durante 3 décadas. Lo que estaba viendo desarrollarse en Sicilia los días 10 y 11 de julio de 1943 parecía superar todo lo que creía entender sobre la posibilidad militar. Su red de inteligencia había seguido a los convoyes aliados cruzando el Mediterráneo desde el norte de África. Los informes que llegaban a su cuartel general en Frascati, situado en las colinas al sureste de Roma, contenían cifras que parecían errores. Seguro que alguien había añadido un 0 de más. Seguro que los aviones de reconocimiento habían contado mal. 3.200 barcos, no 300. 200 embarcaciones de todo tipo, acorazados, cruceros, destructores, transportes de tropas, buques de desembarco de tanques cargueros, barcos hospital. La mayor flota anfibia jamás reunida en la historia de la guerra. 4.000 aviones proporcionando cobertura y apoyo. No 400. 4.000 cazas bombarderos y aviones de transporte listos para dominar los cielos sobre Sicilia. 180.000 soldados preparados para desembarcar en la primera oleada. Soldados de Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, equipados con tanques, artillería, camiones y munición suficiente para combatir durante semanas sin reabastecimiento. En 25 años de servicio militar, Kessler nunca había visto nada de esta magnitud. La invasión alemana de Francia en 1940, que había conquistado Europa Occidental en 6 semanas, había empleado menos recursos. La invasión comenzó durante la noche del 9 de julio de 1943. Paracaidistas estadounidenses y británicos fueron lanzados sobre el sureste de Sicilia, bajo la cobertura de la oscuridad. Los fuertes vientos los dispersaron por cientos de kilómetros cuadrados. Algunos cayeron al mar y se ahogaron. Otros descendieron a kilómetros de sus zonas de lanzamiento previstas. Algunas unidades aterrizaron tan lejos de su objetivo que pasaron las primeras horas de la invasión simplemente intentando encontrarse entre sí. Como fuerza de combate cohesionada, las tropas aerotransportadas quedaron temporalmente dispersas y confundidas. Los oficiales del Estado Mayor de Kessler lo anotaron con satisfacción. El informe sugería que la planificación aliada había fracasado en su primera prueba. Kesselring vio su oportunidad con claridad. La vulnerabilidad fundamental de cualquier operación anfibia eran las primeras 24 horas antes de que se pudieran desembarcar las armas pesadas
antes de que se establecieran posiciones defensivas, antes de que la cabeza de playa pudiera asegurarse contra un contraataque. Todo teórico militar lo entendía. Todo comandante planeaba explotarlo. Si las fuerzas blindadas alemanas podían golpear las cabezas de playa antes de que los estadounidenses consolidaran sus posiciones, podrían dividir la fuerza invasora a abrir cuñas entre las playas de desembarco y empujar a los invasores de vuelta al agua, antes de que su abrumadora superioridad material pudiera entrar en juego. Ya lo había visto ocurrir en Dieppe, en agosto de 1942. Una incursión combinada británica y canadiense había sido aniquilada en las playas en menos de 10 horas. El agua detrás de una fuerza invasora era su peor enemigo, no permitía retirada, no ofrecía cobertura y no proporcionaba una ruta de refuerzo una vez que las lanchas de desembarco se retiraban. Con suficiente presión aplicada con la rapidez necesaria, las tropas atrapadas entre tanques atacantes y el mar abierto entrarían en pánico y se desintegrarían. Esta era una doctrina militar sólida. Así se suponía que debían funcionar los contraataques contra los desembarcos anfibios. Kesselring dio la orden. La división Hermann Göring atacaría al amanecer. La división Hermann Göring representaba todo lo que la doctrina militar alemana había perfeccionado en 4 años de guerra. Creada originalmente a partir de personal terrestre de la Luftwaffe y nombrada en honor al propio Reichsmarschall, había sido reorganizada durante 1942 y principios de 1943 como una formación Panzer de primer nivel. Sus soldados eran fanáticamente leales al régimen nazi. Sus oficiales eran veteranos curtidos en combate del frente oriental. Su entrenamiento enfatizaba la acción agresiva y la flexibilidad táctica. Y lo más importante, su equipamiento incluía el tanque Tiger. El Panzerkampfwagen 6 Tiger era el vehículo blindado más temido del mundo en 1943. Su blindaje frontal medía 100 milímetros de espesor. Ningún cañón de tanque aliado podía penetrarlo a distancias de combate. Su propio cañón principal de 81 milímetros, derivado del legendario arma antiaérea, podía destruir cualquier tanque aliado a distancias superiores a los 2 kilómetros. En manos de tripulaciones experimentadas, un solo Tiger podía bloquear toda una carretera frente a columnas en avance. 17 Tigers encabezaron el asalto hacia Gela en la mañana del 11 de julio. Detrás de ellos avanzaban tanques medios Panzer III y Panzer IV. Infantería y semiorugas blindados SDKFC 251 acompañaban a los blindados. La fuerza de ataque superaba los 4.000 hombres y contaba con más de 200 vehículos. Las baterías de artillería se prepararon para proporcionar apoyo de fuego. Las unidades de reconocimiento de la división habían identificado las posiciones estadounidenses y las rutas de avance. Para Kesselring, que recibía los informes en su cuartel general a 500 kilómetros al norte, este era exactamente el escenario que había previsto golpear con fuerza. Golpear rápido, explotar el caos del desembarco, antes de que los estadounidenses pudieran organizar su defensa. La división Hermann Göring tenía la potencia de fuego, el entrenamiento y la determinación para arrojar la invasión de vuelta al mar. A las 6:15 las columnas alemanas comenzaron a avanzar hacia el sur a través de la llanura de Gela, en dirección a las playas. El terreno favorecía a los atacantes. La llanura de Gela era una zona agrícola plana perfecta para operaciones blindadas. Las carreteras, aunque polvorientas bajo el calor de julio, eran adecuadas para vehículos militares. La distancia desde las áreas de concentración alemanas hasta el perímetro estadounidense era inferior a 15 kilómetros. A las velocidades normales de avance, los Tigers estarían entre las posiciones estadounidenses en menos de 2 horas. El reconocimiento alemán informó de una resistencia débil por delante. La primera división de infantería estadounidense había desembarcado con un apoyo blindado mínimo. La mayoría de sus tanques aún estaban a bordo de los buques de transporte, esperando ser descargados. Sus baterías de artillería se estaban montando en las playas, pero todavía no estaban operativas. El perímetro defensivo se extendía solo unos 3 kilómetros tierra adentro desde la línea de costa. Los Rangers de Derby
y las compañías de infantería ocupaban la propia ciudad de Gela, pero no disponían de armas capaces de detener a los tanques Tiger a larga distancia. Los cañones antitanque de 37 mm que portaban las unidades de infantería estadounidenses eran prácticamente inútiles contra el pesado blindaje alemán. Las condiciones para un contraataque exitoso parecían casi perfectas. Kessler se permitió un cauto optimismo a medida que llegaban los informes matutinos. Lo que Kessler no podía ver desde Frascati era la fuerza naval anclada mar adentro. Lo que su inteligencia no había evaluado adecuadamente era lo que esos barcos eran capaces de proporcionar. Los estadounidenses no se habían limitado a desembarcar tropas en Sicilia. Habían desplegado una plataforma de artillería flotante como nunca antes en la historia militar. La Fuerza Naval del Oeste, al mando del vicealmirante Henry Kent Hewitt, formaba un creciente de acero alrededor de las playas de la invasión. Cruceros destructores y buques de apoyo transportaban suficiente potencia de fuego para devastar cualquier fuerza terrestre en un radio de 30 kilómetros desde la costa. USS Savannah, USS Boise, USS Birmingham, USS Brooklyn, USS Philadelphia. No eran simples escoltas protegiendo a los transportes. Eran baterías de artillería flotantes, capaces de realizar bombardeos sostenidos a escala industrial. Un solo crucero de la clase Brooklyn, como el USS Boise, llevaba cañones de 150 mm en 5 torretas triples. Cada cañón podía disparar 8 proyectiles por minuto. El buque podía lanzar más de 100 proyectiles de alto explosivo sobre un objetivo en 60 segundos. Sus pañoles contenían munición suficiente para días de combate continuo. Sus sistemas de control de tiro utilizaban radar y calculadoras mecánicas para lograr precisión. Incluso más allá del alcance visual podía golpear objetivos a 20 kilómetros con una precisión devastadora. Los destructores portaban cañones de 127 mm más pequeños que los de los cruceros, pero de mayor cadencia de tiro y en mayor número. Docenas de destructores rodeaban las playas de la invasión. Juntos podían cubrir kilómetros cuadrados de terreno con acero explosivo. La división Hermann Göring avanzaba directamente hacia una zona de aniquilación que se extendía mucho más allá de todo lo que sus comandantes habían anticipado o para lo que se habían preparado. A las 8:30, las unidades avanzadas alemanas entraron en contacto con las posiciones defensivas estadounidenses en las afueras de Gela. Los tanques Tiger abrieron fuego a larga distancia exactamente como dictaba su entrenamiento. Sus cañones de 81 mm comenzaron a destruir sistemáticamente las trincheras y posiciones de ametralladoras estadounidenses. La infantería retrocedió hacia las playas. Los proyectiles antitanque rebotaban sin causar daño en el blindaje frontal de los Tiger. Durante 90 minutos el contraataque pareció estar teniendo éxito. Los blindados alemanes avanzaban de forma constante. La resistencia estadounidense se debilitaba. La playa parecía estar al alcance. Entonces los cañones navales abrieron fuego. A las 9:10, el USS Boise recibió coordenadas de tiro desde las unidades de control de fuego en tierra. Los oficiales de enlace de artillería naval, con la infantería estadounidense, habían estado transmitiendo por radio las posiciones precisas del avance alemán. Ahora, esa información se estaba utilizando. Los cañones de 152 mm se orientaron hacia tierra. Se ajustó la elevación. El alcance fue calculado por computadoras mecánicas de control de tiro. La primera salva se lanzó con un estruendo que retumbó sobre el Mediterráneo como un trueno. Los proyectiles impactaron entre las columnas alemanas en avance 43 segundos después. Para los comandantes de tanques de la división Hermann Göring, la experiencia no se parecía a nada que hubieran vivido en combate. Proyectiles de alto explosivo de 47 kilos comenzaron a caer desde un cielo despejado. No hubo advertencia. No hubo el sonido del disparo de artillería que permitiera buscar refugio. Solo el impacto súbito y devastador de munición naval, diseñada para penetrar el blindaje de acorazados ahora empleada contra objetivos terrestres. No era posible ningún fuego de contrabatería.
La artillería alemana no podía alcanzar barcos situados a 20 kilómetros mar adentro. ¿No había apoyo aéreo disponible? La Luftwaffe había sido barrida de los cielos de Sicilia por la abrumadora superioridad aérea aliada. No había forma de enfrentarse a un enemigo que permanecía invisible, más allá del horizonte inmune, a cualquier arma de la que dispusiera la división. El cuartel general de Kesselring recibió los primeros informes confusos alrededor de las 9:30. El contraataque se había estancado. Las bajas aumentaban rápidamente. Al principio el origen del fuego devastador no estaba claro. Algunos informes mencionaban aviones, otros hablaban de artillería de un calibre imposible. La verdad era peor que cualquiera de esas explicaciones. En la llanura de Gela, la realidad que se desarrollaba era catastrófica para los atacantes. El USS Savannah se unió al bombardeo a las 9:25. Sus 15 cañones añadieron otros 100 proyectiles por minuto a la lluvia de acero que caía sobre las columnas alemanas. Los destructores sumaron su fuego. Los buques estadounidenses no estaban realizando fuego de hostigamiento. Estaban llevando a cabo la destrucción sistemática de una división blindada. El avance alemán no se ralentizó gradualmente. Se detuvo como si toda la división hubiera chocado contra un muro invisible de acero explosivo. Los tanques Tiger, invulnerables a todo lo que la infantería estadounidense podía emplear contra ellos, ahora ardían en la llanura de Gela. Los proyectiles navales no necesitaban penetrar directamente su pesado blindaje. Explosiones concentradas destruían orugas y ruedas, inmovilizando los vehículos que se convertían en blancos fijos. La metralla mataba a comandantes y tripulantes expuestos. Explosiones cercanas hacían detonar camiones de munición y vehículos de combustible. La onda expansiva por sí sola hería a los hombres dentro de los tanques cerrados. Para las 10:00, la división Hermann Göring había perdido 6 de sus preciados tanques Tiger. No frente a blindados estadounidenses, ni ante cañones antitanque, sino a manos de barcos que no podían ver ni alcanzar. Para Kesselring, los informes que llegaron a lo largo de la mañana dibujaban un panorama táctico incomprensible. Su división de élite estaba siendo destruida por fuego naval. Buques de guerra estaban aniquilando una formación blindada móvil, en plena ofensiva terrestre. Así no se suponía que debía funcionar la guerra moderna. Así, no había funcionado nunca ninguna guerra. Los barcos bombardeaban fortificaciones costeras fijas durante los desembarcos anfibios. Eso lo entendía todo el mundo. Proporcionaban fuego de cobertura mientras las tropas cruzaban las playas. Ese era su papel tradicional. Pero los barcos no se enfrentaban a divisiones Panzer en maniobra en combates de encuentro a 15 kilómetros tierra adentro. Los alcances implicados, la precisión requerida, el volumen de munición necesario para suprimir a toda una formación blindada. Nada de eso encajaba en la doctrina militar convencional. Pero los estadounidenses no estaban combatiendo según la doctrina convencional. Entre las 9:10 y las 11:08, la Fuerza Naval disparó más de 3.766 proyectiles contra objetivos en la llanura de Gela. El bombardeo de una sola mañana superó el apoyo artillero que la mayoría de las divisiones alemanas recibían en todo un mes de combate en el frente oriental, y los buques podían mantener ese ritmo de fuego indefinidamente. Buques de municionamiento aguardaban mar adentro con decenas de miles de proyectiles adicionales. La capacidad industrial de los astilleros estadounidenses había creado no solo una marina, sino un sistema de artillería móvil de escala continental, capaz de desplegarse en cualquier lugar al alcance del agua salada. El comandante de la división Hermann Göring ordenó una retirada táctica a las 11:00 horas. Su contraataque no había fracasado simplemente. Había sido aniquilada en menos de 4 horas. 10 de sus 17 tanques Tiger irreemplazables habían sido destruidos, inutilizados o abandonados. Cientos de sus soldados yacían muertos o heridos por la llanura de Gela. Las fuerzas restantes se retiraron a las colinas al noroeste de las playas, más allá del alcance efectivo de los cañones navales. La cabeza de playa estadounidense en Gela estaba asegurada. El contraataque que debía arrojar la invasión al mar
había sido aplastado por el poder de fuego flotante procedente más allá del horizonte. Kesselring comprendió lo ocurrido en Gela con una terrible claridad estratégica. Los estadounidenses habían resuelto el problema fundamental de la guerra anfibia. Las fuerzas de desembarco siempre eran vulnerables durante las horas críticas iniciales, antes de que las armas pesadas pudieran llegar a tierra y organizarse para la defensa. Todas las academias militares enseñaban esto. Todo comandante desde la antigüedad había planeado explotar esa vulnerabilidad, golpear al enemigo cuando estaba medio desembarcado, medio organizado, medio preparado. Pero los estadounidenses habían eliminado por completo esa debilidad al convertir sus barcos en artillería móvil. Un crucero frente a la costa podía aportar más potencia de fuego que todo un regimiento de artillería del ejército. Podía hacerlo a los pocos minutos de recibir las coordenadas del objetivo. Podía seguir disparando durante horas sin preocuparse por el reabastecimiento. Podía reposicionarse con mayor rapidez que cualquier batería terrestre. Y a diferencia de la artillería en tierra, no podía ser capturado, sobrepasado, flanqueado, ni destruido por un contraataque terrestre. Esto no era simplemente una innovación táctica, era una revolución industrial aplicada a la guerra. Construir cruceros de la clase Brooklyn requería una capacidad de astilleros que Alemania sencillamente no poseía. Dotarlos de tripulaciones entrenadas exigía armadas consolidadas y años de desarrollo. Suministrarles munición requería una producción industrial a escalas que las potencias del eje jamás podrían igualar. Los proyectiles que caían sobre la división Hermann Göring representaban no solo potencia de fuego, sino todo un sistema económico e industrial, movilizado para la guerra total. Kessler había perdido más de 10 tanques Tiger en la llanura de Gela. Había perdido la iniciativa estratégica en Sicilia. La campaña de Sicilia continuó durante otros 38 días, pero su resultado fundamental quedó decidido en la mañana del 11 de julio. Sin la capacidad de lanzar contraataques exitosos contra las cabezas de playa Kesselring, solo pudo llevar a cabo una retirada combativa hacia la esquina noreste de la isla. La división Hermann Göring nunca recuperó su capacidad ofensiva durante la campaña de Sicilia. Sus Tigers restantes fueron empleados de forma dispersa en batallas defensivas, en lugar de concentrarse para una acción decisiva. Las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaron de manera constante por Sicilia durante julio y comienzos de agosto. Sus flancos permanecieron protegidos por cañones navales capaces de alcanzar hasta 30 kilómetros tierra adentro. Cualquier fuerza alemana que se concentrara para un contraataque se convertía en un objetivo para la artillería flotante. Cualquier posición que pareciera defendible se volvía insostenible bajo el bombardeo naval. Palermo, la capital siciliana, cayó el 22 de julio. Catania, la principal ciudad de la costa oriental, cayó el 5 de agosto. Messina, en el extremo noreste de la isla, a solo 3 kilómetros del continente italiano, cayó el 17 de agosto. Kesselring logró un último éxito durante el desastre siciliano. La operación Lehrgang, la evacuación a través del estrecho de Messina, retiró con éxito a más de 100.000 tropas alemanas e italianas al continente entre el 11 y el 17 de agosto. Utilizando transbordadores barcazas y pequeñas embarcaciones bajo constante ataque aéreo aliado, las fuerzas de Kesselring lograron escapar para luchar otro día. Salvó a su ejército, pero no pudo salvar Sicilia ni cambiar la ecuación fundamental que Gela había revelado sobre la naturaleza de la guerra que Alemania estaba combatiendo. Las lecciones de Gela se repetirían en todo el Mediterráneo y finalmente al otro lado del Canal de la Mancha. En Salerno, en septiembre de 1943, los contraataques alemanes contra los desembarcos aliados volverían a encontrarse con un devastador bombardeo naval. Las divisiones Panzer que intentaron empujar la cabeza de playa de vuelta al mar fueron destrozadas por el fuego de cruceros y acorazados. En Anzio, en enero de 1944, donde las fuerzas aliadas establecieron una cabeza de playa al sur de Roma, el USS Brooklyn, por sí solo, disparó más de 4.300 proyectiles de su batería principal en un solo mes de apoyo al combate. En Normandía, en junio de 1944,
La mayor operación anfibia de la historia, el fuego naval, haría pedazos a las reservas blindadas alemanas antes de que pudieran alcanzar las playas de la invasión. La 21ª División Panzer, que intentó contraatacar el día D, se encontró con el mismo muro de acero naval que había destruido a la División Hermann Göring un año antes en Sicilia. Kesselring pasó el resto de la guerra combatiendo campañas defensivas en Italia. Construyó la línea Gustav a lo largo de la península italiana. Mantuvo Monte Cassino durante 5 meses frente a repetidos asaltos aliados. Hizo que estadounidenses y británicos pagaran cada kilómetro del suelo italiano con sangre y tiempo. Pero nunca volvió a intentar arrojar un desembarco anfibio al mar. En Gela había aprendido lo que el poder industrial estadounidense significaba en la práctica. Había visto lo que ocurría cuando el valor y la habilidad táctica alemanas se enfrentaban a la capacidad de producción estadounidense. Las matemáticas eran imposibles de superar. La guerra continuaría durante casi 2 años más después de Sicilia. Millones de soldados y civiles más morirían. El régimen nazi lucharía hasta el amargo final, pero para Kesselring, al ver cómo su división Panzer de élite era destrozada por barcos que disparaban desde más allá del horizonte, el 11 de julio de 1943, el resultado final ya comenzaba a quedar claro. Alemania no estaba luchando contra un ejército. Alemania estaba luchando contra un sistema de producción, un sistema capaz de construir cruceros más rápido de lo que Alemania podía construir tanques. Un sistema que podía fabricar proyectiles más rápido de lo que Alemania podía entrenar soldados. Un sistema que podía reemplazar sus pérdidas más rápido de lo que Alemania podía infligirlas. Y los sistemas de producción no se cansan, no se quiebran, no pierden los nervios bajo presión. Simplemente continúan produciendo hasta que el enemigo no tiene nada más con qué luchar. Los 17 tanques Tiger ardiendo en la llanura de Gela no fueron solo una pérdida táctica. Fueron un vistazo al futuro de Alemania. Gracias por ver este video. Si esta historia te ha resultado interesante, dale me gusta. Y suscríbete para apoyar nuestro canal. Te traemos las historias olvidadas de la Segunda Guerra Mundial, los momentos en los que el valor individual se encontró con la realidad industrial, y los descubrimientos que cambiaron el curso de la historia. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? ¿Qué otras historias de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que cubriéramos? Déjanos tu comentario abajo. Tu participación nos ayuda a seguir dando vida a estos importantes relatos históricos. Hasta la próxima.